Una vez en el interior del enterocito se produce la resíntesis de triglicéridos, fosfolípidos y ésteres de colesterol. Estos se unen a la ApoB48 y forman kilomicrones que salen del enterocito por exocitosis y pasan a los capilares linfáticos. En el plasma, los triglicéridos en kilomicrones son degradados por la lipasa lipoproteica, mismo que se activa por la ApoC2 donada por la HDL junto con la ApoE. Los productos de esta degradación son kilomicrones residuales, ácidos grasos y glicerol. Los kilomicrones residuales son captados por sus receptores en el hepatocito junto con LDL, los cuales son degradados a aminoácidos, colesterol, ácidos grasos y glicerol por medio de endolisosomas. Los ácidos grasos son oxidados en el músculo y almacenados en el adipocito. El glicerol es esterificado con ácidos grasos para formar triglicéridos, los cuales sirven para formar VLDL y HDL. La HDL se dona su ApoC2 y ApoE a las VLDL, los cuales se degradan por acción de la lipasa lipoproteica a glicerol y ácidos grasos, e IDL. Estas últimas se vuelven a degradar formando LDL que son captadas por macrófagos. El metabolismo del corazón comienza principalmente por la entrada de ácidos grasos libres al cardiomicito. Estos ácidos grasos libres provienen del adipocito y de los triglicéridos en VLDL y kilomicrones. Dentro de la célula cardíaca, los ácidos grasos son beta-oxidados para formar acetilcoenzima A, el cual es oxidado en el ciclo de Krebs, dando como productos CO2, agua y agentes reductores. Estos últimos son usados para la obtención de ATP a través de la cadena de transporte de electrones y la fosforilación oxidativa. Es importante mencionar que existen rutas para obtener acetilcoenzima A, que son la glucólisis y degradación de cuerpos cetónicos. Asimismo, existen rutas alternas para obtener ATP, reacciones catalizadas fosfocreatina sinasa y de la adenilato-sinasa. El colesterol es transportado en la sangre en diferentes lipoproteínas. Las HDL se encargan de sacar de las células el colesterol que sobra y llevarlo al hígado para que sea eliminado a través de la bilis por las heces, es decir, llevan lo que coloquialmente llamamos colesterol bueno. Esto ayuda a reducir los niveles de colesterol en sangre. Tienen por tanto un efecto protector. Las LDL se encargan de llevar el colesterol a las células y depositarlos en los tejidos, y cuando están en exceso también los depositan en las paredes de las arterias, contribuyendo a formar la placa de ateroma. Se dice que las LDL transportan el colesterol malo y su exceso supone un riesgo para la salud. La formación de ateroma se da en distintas fases. El paciente del caso clínico es fumador. Algunas sustancias que contienen el cigarro causan que los vasos sanguíneos sufran pequeñas lesiones que causan daño al revestimiento interno de las arterias, lo que a su vez provoca que se infiltren LDL a la región subyacente. Sin embargo, si se infiltra más de la grasa necesaria, el LDL se oxida. Este LDL oxidado actúa como agente quimiotáctico del meloncito que circula a la luz del vaso, el cual acude a la llamada adhiriéndose mediante unas proteínas generadas en el endotelio. El monocito comienza a fagocitar los LDL oxidados y se convierte por ello en una célula especializada, es decir, se transforma en macrófago. Es por tanto un primer mecanismo de defensa de la pared, recibiendo la ayuda de otros factores como el HDL, que colabora en la limpieza de este exceso de LDL oxidado. El exceso de grasa fagocitada causa células espumosas, y estas retenidas en la pared del vaso producirá estrías grasas. Fase 2. Por tanto, existe un mecanismo de limpieza del LDL en la pared del vaso, realizado fundamentalmente por los macrófagos y el HDL, tratando de evitar la progresión de la enfermedad. Pero si se sigue produciendo la entrada de más LDL, favorecida por los factores de riesgo ya mencionados, se producirá un exceso de LDL oxidado que los macrófagos no podrán eliminar. Cuando esto ocurre, el sistema de limpieza queda sobrepasado y se llega a un desorden celular. Los macrófagos, llenos de colesterol, se mueren, produciéndose la apoptosis. Fase 3-4. En la fase 2 se forma una placa vulnerable, que puede romperse hacia la luz del vaso, vertiendo el contenido lipídico y desencadenando la activación simultánea de varios factores de la coagulación, produciéndose la trombosis vascular.
Este centro lipídico tiene, por tanto, una importante capacidad trombótica debido a un alto contenido de factor tisular, que es producido por el macrófago apoptótico. En poco tiempo, la ausencia o la baja concentración de oxígeno limitan severamente el catabolismo de ácidos grasos. Al no existir oxígeno en las mitocondrias, la cadena respiratoria deja de recibir hidrógeno a partir de los cofactores NADH y FADH2, lo cual determina que estas especies químicas se acumulen en su forma reducida. Como sabemos, la beta-oxidación y el ciclo de Krebs son procesos que requieren de las formas oxidadas de dichos cofactores, es decir, NAD y FAD, ya que en algunas de sus reacciones se remueve hidrógeno de ciertos metabolitos, hidrógeno que debe ser captado por los cofactores para ser canalizado hacia la cadena respiratoria. De esta manera, la restricción o la ausencia de oxígeno se traducen en la imposibilidad de formar las cantidades de ATP que normalmente se producen por unidad de tiempo en los cardiomiocitos. Llegado a este punto donde las lesiones celulares son aún reversibles, pero si el tiempo transcurrido de hipoxia persiste, llegaríamos a lesiones irreversibles que conducen a la muerte celular o necrosis debido a el daño en la integridad de la membrana plasmática por 4 mecanismos distintos. 1. La pérdida de fosfolípidos, dado que aumenta su degradación y disminuye su síntesis por el aumento de calcio intracelular. 2. Alteraciones del citoesqueleto como fracturas en los arbotantes producidas por activación de proteasas lisosomiales. 3. Por agentes físicos y 4. Por radicales libres, producto de la degradación y degeneración celular. La liberación de la mioglobina es causada por pérdida de la integridad de la membrana celular. En el infarto agudo al miocardio, si el daño es continuo, se da una disrupción o rotura brusca miocítica. Las troponinas son liberadas hacia el torrente sanguíneo durante un infarto al miocardio, por pérdida de la integridad de la membrana celular. El miocardio es el principal origen de la creatinsinasa MB, por lo cual su presencia es altamente sugestiva de daño cardíaco. Sin embargo, hay otras causas del aumento de esta enzima que incluyen traumas, distrofias musculares, rhabdomiolisis y ejercicio muscular vigoroso. La aspartato aminotransferasa y la lactato desoxigenasa son liberados en sangre a causa de la necrosis miocárdica. Created using Powtoon.